Hola, ¿cómo van todos? Acá comenzamos un nuevo video y esta vez vamos a hablar sobre los temibles Panzers. Y antes de empezar les voy a decir que yo creo que este video va a quedar bastante largo. O sea, es que estaba haciendo la historia de estos Panzers y no es que la historia sea muy larga, sino que es demasiado larga y más que voy a meter cosas de World Tanks, o sea que este video por mínimo me tiene que quedar más de 10 minutos. O sea que traigan palomitas y gaseosa porque esta mierda se va a aprender. Bueno, el nombre Panzer es la forma corta de decir Panzerkraftwagen, wow, el alemán, ¿no? Que significa vehículo de combate blindado. Y se crearon un total de 6, bueno, voy a decir 6, pero yo digo que fueron 7, me corro el micrófono, gracias. Digo que fueron 7 variables que ya al final les voy a decir cuál fue la última variable, de tanques entre ligeros, medianos y pesados. Y con el chasis de esos tanques se crearon también antitanques y artillerías, o sea que tengo mucho de dónde hablar. Bueno, comencemos, ¿no? El primer Panzer fue, bueno, el Panzer I, ¿no? Quien se construyó en 1937, pero no pretendía ser un carro de combate, sino de aprendizaje para las industrias, pero al final se consideró como de guerra. Con ese chasis se utilizó para el antitanque llamado Panzerjäger, esa diéresis no sé cómo se dirá, pero bueno, que ese antitanque existe en World Tanks. Y el Bison I, bueno, un total de 1493 tanques con torreta fueron construidos, porque algunos solo fueron de aprendizaje, como les dije, y solo hicieron el chasis. Estos sí fueron tanques con torreta, como les había dicho. El Panzer II sí estaba pensado para tanque de combate, con un mejor cañón y blindaje. Se construyó en 1939 y con sus chasis se construyó el tanque Marder II. Y las artillerías Vespe y Bison II. Un total de 2.307 tanques fueron construidos contando las artillerías y el antitanque, clarísimamente. Y acá hay un Panzer con una historia bastante peculiar, que se llama Panzer 38T, que bueno, les voy a explicar más o menos eso. Este tanque antes de la ocupación de Alemania a Checoslovaquia no era alemán, era checoslovaco. Pero después de ocupar Alemania este país, en las industrias se le cambió el nombre y la T que lleva hace referencia a, bueno, como se le dice checo en alemán, que es Teuchtest, bueno, comienza con T, es lo importante, pero bueno. Con el chasis de este tanque se utilizó para los antitanques Marder III, el Hetzer y artillerías como el Grill y otros usos diferentes como antiaéreos o de transporte, pendejadas en resumen. Se construyeron en 1939 un total de 6.485 tanques, bastantes. Hay un pequeño tip de eso, es que si no estoy mal, creo que en la línea checa, creo que está este tanque que tiene 78T, pero no se llama Panzer, se llama, no me acuerdo, pero bueno, para que sepan que este tanque también está en la línea checoslovaca. Bueno, ahora sí seguimos con el orden. El siguiente, bueno, es el Panzer III. Es un tanque mediano construido en 1939, con un cañón más grande y blindaje más reforzado. De ese tanque hay muchas variables, pero demasiado. O sea, cuando les muestre los tanques de World Tanks que son Panzers, la mayoría son Panzers terceros y cuartos, ya van a ver. Eso es una cosa muy loca, pero bueno. Y con el chasis de este se construyó un tanque llamado Sturmgensgut, bueno, nombre alemán, tercero. Bueno, que es mejor conocido en World Tanks como en el Stuck. Un total de 16.715 tanques, no les dije que fueron muchos, entre medianos y antitanques fueron construidos. ¡Wow! Y ahora el Panzer IV se construyó al tiempo del Panzer III. Este era más grande, pesado y letal, parecía casi un tanque pesado, con un cañón de 75 milímetros, que en su época era muy poderoso, creo que era uno de los más poderosos, pero bueno. Con el chasis de este se construyeron los antitanques de Stuck IV, que no sé si está en World Tanks. El Panzer IV, ese sí. El Nashrom. Y las artillerías como el Hummel y el Sturmpanzer IV, que ese sí no sé si está en World Tanks, pues después verán si sí o si no. Bueno, y otros otros tanques antiaéreos, mejor dicho. Un total de 13.311 tanques fueron construidos. ¡Wow!
Y ahora sí se viene lo bueno, el Panzer V, o creo que mejor conocido como el Panther, sí, el Panther, que fue construido en 1943, un poco tarde, pero bueno, que este fue en respuesta muy directa a los T-34, que si no estoy mal en la operación Barbarroja, que hice un video de los tanques de esta operación, si quieren verlo se los dejaré por acá, que creo que después de hacer la operación Barbarroja y haberla casi perdido, creo que Alemania dijo, venga, tenemos que mejorar los tanques para enfrentar a los T-34 porque eran muy poderosos. Entonces de ahí salió la idea del Panther y van a ver que fue muy buena, pero bueno. Y este tanque, el Panther, es considerado uno de los tanques más completos por su equilibrio entre blindaje, movilidad y potencia de fuego. No les digo que es muy cheto. El Panther posee muchas variables mejorando su rendimiento. Y con el chasis de este se construyó el antitanque Hat Panther. Ese Hat Panther que está en World Tanks, está en la vida real. Un total de, bueno, comparado con los demás no es tanto. 6.557 tanques fueron construidos. Y ahora sí el Panzer VI, que bueno, creo que es mejor conocido, si digo más fácil, el Tiger, sí, el Tiger, que fue un tanque fabricado en el 42, chistoso, antes que antes del Panther. Este fue un tanque por deseo de Hitler, que vio que necesitaba un nuevo tanque pesado, que si no estoy mal el KB-1 estaba haciendo mucho destoso con los tanques que tenían como los demás Panzer III y Panzer IV, por decir. Si no estoy mal, yo creo que sí, hice un video del Tiger, si algo se los dejaré por aquí yo haciendo publicidad de la buena, pero ese video es bastante bueno y se los recomiendo que lo vean para tener más información sobre este Tiger, que aquí voy a decir la información un poquito como que resumida, para que el video no quede tan largo, pero bueno, si quieren ver un video bien completo se los dejo para que lo vean. Bueno, fue una cosa chistosa que ya les voy a explicar, que cuando Hitler decidió tener un tanque, este tanque, pues hubieron dos compañías, por decirlo así, que estaban peleando por tener ese diseño. Una de esas ganó y bueno, ya se sabe que es el Tiger, pero la otra perdió, pero había construido 90 chasis de su versión, de su forma de crear el Tiger. Y al final dijeron, pues para qué vamos a tirar los 90 chasis que tenemos, creemos un antitanque. Y pues de ahí salió el llamado Ferdinand, y el antitanque salió, se podría decir que salió del Tiger, se podría decir, no directamente, pero sí como indirectamente salió, pero bueno. El Tiger, bueno, tiene dos variantes como son las más conocidas, que es el Tiger P y el Tiger II. Y un antitanque llamado el Hat Tiger, que es el Hat Tiger, que es tier 9, si existe en la vida real. Ahí se los mostraré, que es muy genial. Un total de 1937 tanques fueron construidos, muy pocos, pero bueno. Bueno, y un Panzer que no sé si es muy conocido para ustedes como Panzer, pero mejor les digo que es un Panzer VIII, o mejor conocido como el Maus. Y sí, el Maus fue Panzer, aunque no crean. Y pues este tanque no se tiene mucho en cuenta porque solo fue un tipo prototipo, que se crearon solo dos y al final se construyó, se consiguió el chasis de uno y la torreta de otro y se juntaron en un museo, que es muy genial este tanque. Y también hice un video de este tanque, entonces tal vez se los dejaré en una tarjetita por acá si quieren verlo. Que no sé por qué no lo cuentan como un tanque tan... lo cuentan como un tanque súper pesado, si no estoy mal. Pues no lo tienen tanto en cuenta como nosotros los que juegan World Tanks lo tienen. O bueno, los que juegan videojuegos de guerra y que conocen de tanques. Pero bueno. Y al final de la guerra se construyó contando todos los Panzers, excepto, bueno, el Maus, aunque sería poner un número al final, porque solo se construyeron dos, pero al final queda uno. Pero bueno, una estupidez, pero bueno. Un total de los Panzers construidos en toda la guerra fueron de 27.385 tanques. Que ahora que veo el número no es tan grande como, no sé, como el M4, como los T-34, pero fueron poquitos, pero fueron muy de mucha calidad, mejor dicho. Pero bueno,
Ya que vimos la historia en la vida real, veamos la de War Tanks. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña excepción que no hago muchas veces, pero lo voy a hacer porque este video yo sé que va a quedar largo. Que solo voy a decir el nombre del tanque, y si veo que, digamos, el tanque es muy, no sé, muy importante, muy genial, muy relevante, hablaré un poquito sobre él. Pero si no, solo diré el nombre porque les digo que voy a hablar sobre, bueno, voy a mostrar como unos 28 tanques. Entonces nos quedaremos aquí todo un día, entonces más bien les resumo. Bueno, el primero es Tier 2, que se llama... Bueno, que es, no sé si voy a decir, me va a tocar decir eso, creo que diario, pero bueno, se van a cansar de escucharme a mí decir eso, pero bueno. El Panzerkampfwagen primero, que bueno, es un tanque Tier 2 como les había dicho. El Panzerkampfwagen segundo, bueno. Y aquí está el tanque checo que les había dicho que está en Alemania y también está en la línea checa, que es el Panzerkampfwagen 38T. Y aquí hay una cosa chistosa, que es el Panzerkampfwagen tercero, pero que yo sepa los Panzers terceros serán medianos y no tan ligeros. Chistoso, pero bueno, aunque es una versión, tiene al final Ausben E, o sea que significa que sea una variable más ligera del tanque mediano, supongo, porque si no, no estuviera aquí. Bueno, y les voy a decir que el siguiente es el Panzerkampfwagen primero Ausben C. Que bueno, sí, con el nombre no les dije nada, pero creo que sí les digo que es el tanque más rápido de War Tanks con 79 km por hora y un cañón que si le disparas a un tanque pesado no le harás mucho, pero si le disparas a uno mediano, ligero o antitanque con muy mala armadura, lo estoy haciendo en un segundo, creo que ya se van imaginando cuál es. El Panzerkampfwagen segundo Ausben J. Ausben G, perdón. Otra variable del tanque checo, chistoso, es el Panzerkampfwagen 38T, N A mayúscula, que no sé qué significará, ok. Y el Panzerkampfwagen segundo, o bueno, no sé si es apodo o es nombre, pero bueno, es Lunch, que yo creo que lo conoce más por Lunch. Ahora los tanques medianos, que comencemos con el Panzerkampfwagen cuarto Ausben A. Otro Panzer tercero, bueno, Panzerkampfwagen tercero, Ausben J, este sí es J. El Panzerkampfwagen cuarto Ausben D. El Panzerkampfwagen tercero cuarto, no sé cómo, bueno, es un tercero con una línea en cuarto, no sé si serán 3 cuartos o 4 tercios. Matemáticas, hijo. El Panzerkampfwagen, ya sea alemán se me está yendo un poco, pero bueno. Cuarto, Ausben H. Wow, creo que es lo más largo que he visto. H. Wow. El Panther primero, para diferenciar del segundo. Y bueno, el Panther segundo. Y ahora los tanques pesados, que bueno, el primero será el Tiger primero, ¿no? El Tiger P, que me acuerdo que no sé si hace cuánto, pero bueno, que en un video que yo dije que el Tiger P, esa P era de prototipo, pero no, alguien me corrigió y dijo que era de Porsche, de la empresa, y yo como que sí, y sí, era verdad, había cagado, entonces para que sepan que es de Porsche. El rey de los Tigers, ¿no? El Tiger segundo. Y bueno, la bestia con un nombre muy peculiar, creo que no me acuerdo cómo le puse el título al video que hablé sobre el mouse, pero es chistoso porque les voy a hacer un pequeño spoiler, que bueno, creo que es obvio, pero el mouse significa ratón en alemán, y ratón para ese tanquecito tan pequeño, pues no sé. Y otro tier 10, el Panzerkampfwagen séptimo, que ese tanque tiene una torreta como que retorcida como por la parte trasera y el tanque es genial. Es uno de los tanques tier 10 que son Panzers al lado del mouse. Y ahora de los antitanques, que bueno, comenzamos con ese tanque que tiene un nombre raro, que es Panzerhager, no sé cómo se dirá esa diéresis con A, pero bueno, primero. El Marder segundo. El Stuck tercero Ausben B. El queridísimo Hetzer.
El Marder 78T, que creo que 78T hace referencia a que tiene el chasis de ese tanque checo que les había dicho. Entonces supongo que tendrá ese 78T, supongo. Tal vez esté diciendo una mentira aquí, por eso les digo que me digan en los comentarios si digo alguna mentira. Sí, ¿no? El Stuck cuarto. El Stuck tercero Ausben G, que ese no sé cuál es, no me suena, pero bueno. El queridísimo Hat Panzer, que ese tanque me gusta bastante porque es chiquitico y es un tipo de E25, pero no premium, no sé, me parece, pero me gusta bastante ese tanque. El Nashorn o Nashorn o bueno, ese tanque. El Hat Panther. Y el Hat Tiger, que el Hat Tiger es bastante poderoso para ser a un tier 9. Y de artillerías creo que son bastante pocas. Espero que no me haya comido alguna. Si me comí alguna, pues díganme, ¿no? El Bison primero. El o... no sé si es él o la Vesp. La Vesp, bueno, no sé, Vesp, en resumen. Los nombres alemanes. El Sturmpanzer II. Ok. Y este ya es más conocido, hasta creo que es el apellido de un jugador del Bayern, que es Hummel. Bueno, espero que les haya gustado este video, que yo creo que uno aprende mucho acerca de estos Panzers más de lo que uno cree, porque yo buscando esta investigación me sorprendí con más de una cosa, no sabía qué tal tanque era Panzer, o que se le nombraba así, o por qué era así, o sea, muchas cosas que yo quedé como que wow, pero bueno, por eso me gusta hacer bastante estos videos de información y de información en resumen, de buscar información de tanques, porque así cada uno nos informamos y es muy genial informarse de tanques, no sé, a mí me gusta hacerlo, por eso lo hago, pero bueno, ya dejo de decir estupideces que ya me quedé casi sin aire. Bueno, y espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido, espero que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.